a las 10:30 de la mañana. Venimos un poco antes para orar, 30-40 minutos, véngase a orar para establecer la presencia de Dios, y cerramos el domingo en la tarde. Vamos a estar a las 6:30, igual como ahora. Amén. Aleluya. No voy a brincar los anuncios, ya se lo sabe usted. Estarnos cuidando, está en serio esto. No ha terminado la pandemia, al contrario, está viendo rebrotes y subiendo los contagios, todo eso. Entonces hay que cuidarnos, gloria a Dios. Y amén. Si estuviéramos así como estamos nosotros, no habría ningún problema, ¿no? Amén. Guardando la distancia, guardando los protocolos, no había problema. Pero el problema es cuando se rompen los protocolos, cuando la gente no hace caso, empiezan a acercarse, a abrazarse. Yo de repente veo personas en el centro, iba caminando y unas personas se encontraron. Yo creo que hacía mucho que no se veían, y hola, hola, y unos abrazos. Dios mío, eso no debe ser. Eso es lo que está ocasionando los rebrotes, las fiestas y todo ese tipo de cosas que la gente está haciendo, desobedeciendo. Amén. Hay que obedecer las autoridades. Amén. Por ejemplo, ahorita estamos obedeciendo las autoridades, pero estamos aquí en la iglesia. Pero estamos obedeciendo a las autoridades. Amén. Ahora su Biblia en el Salmo 119. Salmo 119, versículos 105 al 112. Mucha gente cree que la respuesta a la pregunta de cuál es el camino al cielo, piensan que la respuesta es ser una buena persona. Amén. El problema es que para la mayoría de la gente que piensa así, cree que ser bueno significa no ser malo. ¿Cuántos saben que ser bueno no significa no ser malo? Amén. No has matado a nadie, eres bueno. Bueno, no eres malo, pero no significa que seas bueno. Amén. No robas, no maldices. Bueno, no maldices demasiado, porque yo creo que toda persona ha maldecido alguna vez a otra. Ojalá que... Amén. Amén. No mientes con mucha frecuencia. O sea, eso significa no ser malo, ¿no? No eres adicto a las drogas. Otros creen que el camino al cielo es por obras, es haciendo buenas obras. Otros, amén, por ritos religiosos y así. Amén. Pero yo creo que la respuesta más acertada, amén, a cuál es el camino al cielo, la pregunta más acertada es creer en el Evangelio, creer en Jesucristo. Amén. Creer en el Señor, porque Él fue el que dijo, amén, dijo el Señor, yo soy el camino, dijo el Señor. Amén. Se refería al camino al cielo. Entonces la mejor respuesta es creer en Jesús, creer en el Evangelio, tomar el camino, amén, de la salvación, el camino de Jesús, el camino del Señor, el camino del Evangelio, tomarlo y seguir por ese camino hasta que llegues, amén, aleluya, al cielo. Porque el Salmo 119, 105 al 112 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin, dice el salmista. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Dios, bendice tu palabra. Unge este lugar, unge tu palabra, unge el corazón, el oído. Dios, en esta tarde unge mis labios, Señor. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús, Señor. Te doy gracias por todo lo que vas a hablar, por todo lo que vas a hacer esta tarde. Dios, bendice a tu iglesia con tu palabra, ¿no? En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Amén. El camino iluminado hasta el cielo. Yo puedo
puedo, amén, creer, sentir, estar seguro que Dios había se encargado de iluminar ese camino al cielo y Dios se ha encargado de mantenerlo iluminado, amén, hasta que lleguemos al cielo. Amén. Amén. Por eso quiero hablar primeramente en tiempos del peligro de oscuridad, porque aunque Dios mantiene su camino al cielo iluminado, su camino a la eternidad está siempre iluminado, amén, siempre habrá tiempos de peligro, de oscuridad, de caminar por la oscuridad. El salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Es tan importante la luz para caminar que hoy en día hasta los teléfonos celulares tienen una lámpara para en esos casos de oscuridad, amén, poderse iluminar. Es tan importante, amén. Lámpara se refiere a la palabra de Dios. Amén. Yo estoy convencido que todos necesitamos de una palabra que nos dé dirección. Amén. Yo estoy convencido que todos, sin excepción, necesitamos la dirección de Dios. Necesitamos una palabra que nos gobierne. Necesitamos una palabra que nos motive a seguir adelante. Necesitamos, aleluya, una palabra, amén, que nos aliente. Mayormente en estos tiempos que estamos viviendo, nadie de nosotros puede solo. Escúcheme, nadie puede solo. Necesitamos una palabra, amén, que nos dirija, que nos gobierne, que nos motive, que nos aliente, amén, que nos dé esperanza. Amén. Todos necesitamos de una palabra, amén, que nos conforte, que nos anime en tiempos de enfermedad, por ejemplo. En tiempos de contagio, ahorita necesitamos una palabra que nos anime. En tiempos de encierro, como estamos o hemos estado ahorita, necesitamos de una palabra. En algunos casos, amén, hasta de pérdida de seres queridos hemos habido en este tiempo. Necesitamos, amén, una palabra. Nadie puede solo. Nadie. Es una mentira del diablo cuando alguien dice: aquí estoy yo solo, sola, aquí yo voy a seguir adelante en mi casa. Es una mentira del diablo, hermano. Amén. Yo y Dios. ¿No he escuchado esa expresión últimamente? Yo y Dios, amén. Aleluya. Qué tremendo, amén. Ahora que hay programas cristianos en la televisión, hay programas ahí, no sé cuántos en la televisión, programas en el internet, programas cristianos. Ahora que existe la facilidad de tener una Biblia en casa, escuchamos más seguido la expresión: yo y Dios. Yo y Dios. Esa es la mentira más cruel, hermano. Amén. Imagínese un cristiano o cristiana, pues, solo o sola, sin que llegue a su corazón una palabra de aliento, sin que llegue a su corazón una palabra de motivación, una palabra de dirección a su vida, sin que llegue, amén, una palabra de consolación a su vida, de esperanza a su corazón. Me refiero de parte de la iglesia, amén. Amén. Si es que esa persona pertenece a una iglesia, o una palabra de parte de su pastor. Amén. Digo también, si esa persona siente que tiene un pastor, o delante de parte de sus hermanos, también lo digo. Hay gente que no sabe, a lo mejor no sabe que tiene hermanos, o no los considera, amén, aleluya, como hermanos. Pero imagínense estar así, solo, sola. Aquí yo solo, sola, voy a seguir adelante, yo y Dios. Esa expresión, hermano, es para esa clase de cristianos que han dejado de esforzarse. Amén. Esa expresión yo creo que es nada más para esos cristianos que se han dejado de perseverar. Amén. Y de repente tú vas y los buscas y la mejor excusa es: no, es que yo aquí solo y yo y Dios. Gracias. Yo y Dios vamos a continuar por este camino de la salvación, Dios mío. Es la peor mentira. Es cruel esa mentira del diablo. Es cruel, aleluya. Porque ellos, amén, optan por este pensamiento. El diablo siempre sacará el mayor provecho a las circunstancias. Y esta es una de las más grandes mentiras que él está usando para sacar de la luz y mandar a la oscuridad, principalmente a aquellos que quizá en algún tiempo decidieron seguir a Cristo. Visitaron la iglesia, vinieron a la iglesia. Amén. Y ahora el diablo está usando
esta situación, amén, para esa gente que en un tiempo decidieron seguir a Cristo, pero por alguna causa, quizá los tiempos, ¿verdad?, que estamos viviendo, optaron por ya no seguir, optaron por ya no esforzarse. Y en vez de decir, es que ya no quiero esforzarme, ya no quiero pagar el precio, dicen, yo y Dios aquí. Amén. Y pues, la verdad, la pandemia está en estos días, hermanos, sacando a muchos de la luz del Evangelio, sacando a muchos de la palabra de Dios, sacando a muchos de las leyes de Dios. Amén. Tiene a cristianos justificando su falta de deseo, su falta de interés de cumplir los mandamientos de Dios, y usan esa expresión: aquí voy a servir a Dios, aquí yo en mi casa. Hermano, Dios lo guarde. Ese es un espíritu de apostasía. Es un espíritu de apostasía. Aunque hayan venido a la iglesia, escúchenme bien, aunque hayan venido a la iglesia y hayan hecho una oración y hayan dicho yo voy a seguir a Dios, y haya parecido como que quieren seguir el camino de Cristo, si están en esa situación, eso es un espíritu de apostasía. Amén. Amén. Ese pensamiento, amén, aquí yo y Dios, aquí nosotros. Hay familias que dicen, aquí nosotros y Dios. Y el hombre agarra a la esposa, a los hijos, y aquí nosotros y Dios. O la mujer, no sé quién manda ahí. Hoy en día quiero que usted esté consciente de este peligro. Amén. Esté consciente de que esto le puede suceder a cualquier persona. Dice la Biblia que en los postreros días el diablo va a tratar de hacer caer, engañar aún a los escogidos. Entonces yo quiero que usted esté consciente, amén, de este peligro de vivir en un desapego, amén, despegados, amén, no a la palabra de Dios, porque usted puede leer una Biblia. No, amén, un desapego a escuchar predicaciones por internet, porque las pueden estar escuchando. No un desapego a estar escuchando alabanzas. Hay gente que está escuchando alabanzas, pero aún con todo eso, con todo y eso, vivir en un desapego a las leyes de Dios, vivir con un desinterés a los mandamientos de Dios. Amén. Amén. La Biblia nos muestra innumerables ocasiones en las que reyes de Israel rechazaron la luz, rechazaron la lámpara de la palabra de Dios, y nunca les fue nada bien. Amén. O sea, pueden estar con una Biblia, pueden estar escuchando alabanzas, predicaciones, está conmigo, pero con un desinterés, un desapego a cumplir las leyes de Dios. Es que en su casa, ¿cómo van a cumplir las leyes de Dios, hermano? Por supuesto que no. Amén. Claro que no va a ser así. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 12. Dice la escritura en Segunda de Reyes, capítulo 12, versículo del 1 al 5. No. ¿Qué pasa aquí? Amén. Dios mío. Segunda de Reyes 12, le dije, del 1 al 5. Padre Santo. Amén. Quiero hablarle de Roboam. Aleluya. Quiero hablarle de Roboam. Roboam fue hijo de Salomón. No más que, amén, no sé qué está pasando, amén, pero yo anoté mal la cita. Dice la escritura que Roboam dejó los caminos de Dios, dejó la ley de Dios,
determinado tiempo Dios lo bendijo y en un determinado tiempo Roboam dejó, aleluya, la ley de Dios. Amén. Primera de Reyes. Primera de Reyes. 14. Reinado de Roboam. Primera de Reyes. 14. 21. Amén. 14, 21. Primera de Reyes. Amén. Dice la Escritura que él dejó la ley de Jehová. ¿Sí? Cuando alguien dice aquí yo solo voy a seguir adelante, yo y Dios, es claro que no está cumpliendo la ley. Entonces la Escritura dice que Roboam dejó la ley de Dios y Dios lo entregó, amén, aleluya, a sus enemigos. Le fue mal a Roboam. Y eso es lo mismo que sucede, amén, aunque usted tenga una Biblia y la esté leyendo todos los días. ¿Cómo usted puede en su casa, solo o sola, seguir la ley de Dios? ¿Cómo? O sea, no se puede. ¿Cuántos están conmigo en esta tarde? No se puede, simplemente no puede seguir la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Yo y Dios aquí en mi casa. Yo y mi Biblia nomás aquí. Por más que usted lea la Biblia, por más que usted lea los mandamientos de Dios, por más que usted tenga el conocimiento, usted no puede, amén, aleluya, seguir los mandamientos de Dios. A Roboam le sucedió esto, dejó la ley de Dios y Dios se apartó de él. Ya no estuvo Dios con él como estuvo con su padre Salomón o como estuvo con Roboam al principio de su reinado. Amén. Quiero hablar segundamente una luz en nuestro camino. La escritura que estamos leyendo nos habla de que Dios, aleluya, nos ha dejado su palabra. Su palabra es como una lámpara, amén, para nuestros pies, una lámpara para nuestro camino, para nuestro caminar. Amén. Dios dejó su palabra para que fuera una luz en nuestro camino. Dios dejó sus mandamientos para que fuera una referencia en nuestro caminar. En Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 60 al 61 dice: a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro, sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como el día de hoy. Como pueblo de Dios seguimos teniendo una referencia como la tuvo el pueblo de Israel, como la tuvo el pueblo de Dios en Deuteronomio 27:1. Amén. En Deuteronomio 27:1 dice la palabra de Dios que Moisés habló a todo el pueblo. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. O sea, los mandamientos, hermanos, de Dios siguen siendo nuestra referencia. Amén. Amén. Los mandamientos siguen siendo la referencia para nosotros, siguen mostrándonos el camino de la salvación. El corazón de un pastor debe ser como el corazón de Moisés. Dice que Moisés ordenó al pueblo diciendo: guardemos todos los mandamientos, guarden todos los mandamientos que yo les prescribo hoy. Dice. Amén, que yo les estoy ordenando por medio de Dios, que yo les estoy dando. Amén. Ese debe ser el corazón de un pastor. Nunca debe dejar de motivar al pueblo de Dios a andar con corazón perfecto o con corazón recto, si usted quiere llamarlo así, como usted le quiere llamar, pero un corazón recto, amén, con los mandamientos de Dios. Amén. Iglesia, siempre, aleluya, amén, en mi deseo es que usted no se aparte de los mandamientos de Dios. Amén, amén. Que usted siga los mandamientos de Dios. Amén. Amén. Estuvimos nosotros confinados igual que mucha gente, pero yo estoy seguro que ninguno de ustedes dijo: aquí yo y Dios. No, siguieron, aleluya, en los mandamientos de Dios. Amén. Siguieron, aleluya, amén, en las leyes de Dios.
Y esa es mi motivación. Aleluya. Los mensajes siempre, amén, siempre motivando al pueblo de Dios, como Moisés, a guardar los mandamientos de Dios. Se habla de fe, se habla de esperanza, se habla de tantas cosas, pero entre todo eso se habla de guardar, amén, la ley de Dios. Dice en Deuteronomio capítulo 4, Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Amén. Oye, dice, los estatutos y decretos, conócelos, amén, escúchalos, amén, para que posea la tierra que Jehová te da. Dice el versículo 6 al 8. Dice: guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Esas palabras las estaba diciendo Moisés para motivarnos. Se nos habla de que nuestro comportamiento debe ser un ejemplo. Moisés le hablaba, amén, de que son un ejemplo, debe ser un ejemplo para la gente que nos rodea y que nos ve. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 16, dijo que nosotros somos, aleluya, un ejemplo, una referencia para mucha gente. Bueno, guardar los mandamientos de Dios nos va a distinguir, aleluya, de las demás personas. Mateo capítulo 5, versículo 16 dice: Mateo capítulo 5, versículo 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Para qué se hacen leyes, hermano? Amén. Para violarlas, dijo aquel. Dijo el borrachito, no, para incumplirlas. ¿Para qué se hacen las leyes? Que no son para ser observadas detenidamente y cumplirlas al pie de la letra. Amén. ¿Verdad que para eso son las leyes? Amén. Ahora sabemos que nuestra obediencia a las leyes, nosotros estamos viviendo un periodo de gracia, hermano. Y la gente dice: ah, bueno, entonces las leyes. Pues no, estamos viviendo un periodo de gracia. No, lo que quiere decir que estamos viviendo un periodo de gracia significa que somos salvos por la misericordia, por la gracia, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, por la gracia de Dios. Esto quiere decir que las leyes, amén, no nos hacen merecedores de la salvación. Amén. Amén. Las obras no nos hacen merecedores, pero las leyes, guardar las leyes, mis hermanos, es la única prueba de que somos participantes de la naturaleza de Dios. Amén. Amén. Esa es la prueba de que somos participantes de la naturaleza divina. Amén. Porque guardamos las leyes. Lo hacemos, amén, porque tenemos parte en la semilla, la simiente de Cristo la tenemos nosotros. Somos parte de la naturaleza divina. Dice en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 4. Vaya a 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 4. Dice, se lo voy a leer en otra versión, usted lea en la versión que trae, no sea Reina Valera. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 4. Dice: su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que vosotros, después de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguéis a tener parte en la naturaleza divina. O sea, lo que Pedro está diciendo es que
Dios ya nos está haciendo parte de su reino eterno. Un día Él nos va a hacer semejantes a su naturaleza divina. Vamos a ser semejantes a Dios. Vamos a ser transformados y semejantes a Dios. Pero desde hoy, cuando venimos a Cristo, recibimos a Cristo, ya somos partícipes o participantes de la naturaleza divina, de la naturaleza de Dios. Y eso nos hace vivir como Dios manda, como Dios quiere, no como nosotros, como Dios quiere. Amén. No le tocó ver a un chamaco vago en el barrio y decían, bueno, ¿cuándo vas a vivir como Dios manda tú? Entonces, esas eran expresiones de nuestros ancestros, ¿no? Los abuelos. Ese no quiere vivir como Dios manda. Bueno, sacado de aquí de la Biblia. Amén. Dios nos hace vivir como Él quiere, como Dios manda. Así es como debemos de vivir. No como nosotros. No, Él nos ha conseguido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda, dice esta versión. Nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que nosotros, después de escapar de la corrupción que hay en el mundo, porque lo hay, debido a los malos deseos que hay en el mundo, lleguemos a tener parte de esa naturaleza divina, de esa naturaleza de Dios. Proverbios 4:25 dice la palabra de Dios. Proverbios 4:25. Dice: tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Tus ojos deben de mirar lo recto, dice la Biblia. Nosotros debemos poner la mirada en los mandamientos de Dios, en la ley de Dios, en lo recto. Es muy importante lo que van mirando nuestros ojos. Amén. De repente, pues nosotros nomás tenemos la capacidad, nuestros ojos, de mirar nomás lo malo, ¿verdad? De repente miramos a una persona y decimos, ya viene el hablantín, ya viene el renegón, ya viene no sé, y miramos lo malo. Casi nunca decimos, bueno, ya viene alguna virtud, ¿no? Yo le animo, amén, a esas personas a las que usted tiene en un concepto, amén, negativo. Trate de buscarles algo positivo, ponerle algo positivo, amén. ¿Sí? Y decir, mira, ya viene el disparador, amén, el generoso, no, el enojón, no, ahí viene el dadivoso, no sé. Entonces, a veces tratamos nada más de ver lo malo, pero la Biblia dice, pongan sus ojos, amén, que pongamos los ojos en lo bueno. Así que debemos de tratar de mirar lo bueno de las personas. Amén. Por eso la Biblia dice, amén, que todo lo puro, todo lo honesto, todo lo de buen nombre, dice, en eso pensar, o sea, en eso pon tus ojos, dice. Todo lo que es verdadero, dice, todo lo que es fiel, en eso pon tus ojos. Pon tus ojos, aleluya, en lo bueno. Es muy importante lo que van mirando nuestros ojos. Es muy importante que puedan mirar el camino por donde van. Por eso dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es tan importante, hermano, que nosotros podamos mirar por dónde vamos. Porque hay gente que no sabe, va bien mal, y no sabe. Y a usted se le hace tan lógico, se le hace tan normal, tan natural esto, pero esa persona no lo ve, va por otro camino y no lo mira. Amén. Entonces nosotros debemos de mirar el camino por donde vamos, sobre todo espiritualmente hablando, ¿verdad? Yo sé que ahorita al salir todos nos vamos a fijar por donde vamos pisando, ¿verdad? Porque aquí pues, hay un montón por donde nos podemos caernos en piedra, pero yo me estoy refiriendo a lo espiritual. Es importante que nosotros vayamos mirando por donde vamos caminando espiritualmente. Entonces podemos entender que la palabra de Dios es una luz para nuestro camino. Lámpara es a mis pies, dice el salmista. La palabra de Dios es una luz, hermano, para nosotros.
Los mandamientos de Dios son una luz, van iluminando nuestro camino. Si nosotros los seguimos, pues vamos caminando hacia donde Dios quiere llevarnos, hacia el camino de la eternidad, hacia el camino, hacia el cielo. Y por ahí vamos, ¿no? Caminando. Nosotros necesitamos constantemente saber el rumbo que debemos tomar. Usted y yo debemos saber, amén, aleluya, el rumbo que llevamos, la dirección que llevamos, o la orientación, como algunos le llaman. Existe un dispositivo que al principio solo se usaba con fines militares, pero en el año 2006 se introdujo al mundo. Este aparato se llama GPS, amén, o GPS, no sé, en Estados Unidos cómo lo mencionan. Son siglas. GPS significa Sistema de Posicionamiento Global. Entonces los aviones lo traen, los vehículos de carga lo traen, los automóviles lo traen, ahora los celulares lo traen. Porque si usted no conoce algún lugar para donde usted va, amén, solo tiene que poner la dirección ahí, la dirección del lugar a donde usted va, y este aparatito GPS lo llevarás, amén, hasta donde usted necesita ir. Bueno, siempre y cuando usted vaya siguiendo las instrucciones del GPS, y lo va a llevar hasta donde usted quiere ir, aunque nunca haya ido a ese lugar. Amén. Yo sé que lo usan mucho, ¿sí? A ver, ¿dónde hay un Starbucks? Anda usted en Hermosillo, no sé, y no sabe, o en otra ciudad, y se ve un Walmart, y usted le pone ahí y el GPS ya le dice dónde está. ¿Y qué hace usted? Pues ni sabe, porque ahí va usted manejando, y nomás el GPS le dice por dónde vaya, y dice vuelta a la derecha, y usted a la vuelta a la derecha ni supo, no sabe por dónde va. Es que no necesita usted saber, o sea, lo único que necesita es seguir las instrucciones, y ese aparato lo va a llevar. No se va a poner a pensar, si nunca ha ido al lugar, va a decir, no, le va a decir, pero ¿qué no está allá? No, o sea, usted va a decir, por donde me diga voy a ir. Así es la palabra de Dios, mis hermanos. Amén. Así es la palabra de Dios. Solo tiene usted que ir siguiendo sus instrucciones, es todo. Amén. O sea, usted no puede decirle a Dios, no podemos añadirle a la palabra de Dios, ni quitarle, dice la Biblia. Ahí ya que dice, si usted le quitas a la palabra de Dios, yo voy a quitar tu nombre del libro de la vida. Si tú le añades, dice la palabra de Dios, yo te voy a añadir, dice, las plagas. Dice. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la suficiente mente, la suficiente sabiduría e inteligencia como Dios, como para decirle, a ver, le puedo quitar, le puedo añadir. No podemos, hermano. Porque Dios, aleluya, es un ser, aleluya, inmensamente sabio, poderoso. Él tiene todo, tiene la visión de todo, Él tiene el panorama de todo. Nosotros así nomás, Él mira todo. Entonces sería demasiado descabellado que usted y yo, demasiado imprudente, nosotros decirle a Dios por dónde queremos ir. No, hermano. La palabra de Dios es nuestro GPS. Usted no tiene por qué averiguar, no tiene ni por qué preguntarse, a ver, ¿por qué esto? No, nomás sígala. En una ocasión le preguntaba a un hermano que estaba diezmando, tenía bien poquito en la iglesia y estaba diezmando. Llegó otro y le preguntó, oye, ¿cómo le hiciste eso? Yo tengo tanto y no, hombre, yo no puedo no puedo diezmar. Y le preguntó al hermano, ¿cómo lo hiciste? Y le contestó el otro, pues nomás lo hice. ¿Entiende la parábola? GPS. O sea, la palabra de Dios solo tiene usted que ir siguiendo sus instrucciones, y lo van a llevar por el camino correcto. Amén, amén. Amén. Todo. O sea, ¿cómo lo hiciste? Nomás lo hice. O sea, en otras palabras, seguir la palabra de la instrucción, o sea, de la palabra de Dios, y nomás lo hice. Y si usted sigue la instrucción, usted va a llegar al cielo.
Amén. No está muy entusiasmado, está muy clavado en el asunto del aire y todo. Si usted sigue la instrucción, usted va a llegar al cielo. Amén, amén. Usted va a ir al cielo, hermano. Amén. Usted va para el cielo. Por eso quiero ir terceramente iluminando nuestro camino a la eternidad. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios. La vida es un camino a la eternidad. Eso es la vida, hermano. Ahorita estamos en un periodo tiempo aquí, pero en realidad la vida es un camino a la eternidad. Amén. Pero ¿será con Dios? Bueno, si escogemos ir por el camino correcto, si escuchamos la instrucción del GPS y no ponemos a averiguar si no, por ahí le voy a dar. Pues por ahí dice que hay que darle, por ahí le voy a dar. ¿Por qué? Porque yo soy un creyente de la palabra de Dios, yo soy un creyente de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios, yo soy un creyente de Cristo, yo le voy a dar por donde dice. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. No te preocupes, ya vamos a terminar. Entonces los mandamientos son una lámpara, dice. Son las leyes son una luz. Dice en Proverbios 6:23, dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen, dice. ¿A quién le gustan las reprensiones? A nadie, ¿verdad? No, pastor. O sea, las reprensiones, pues. Sí, los jaloncitos de oreja espirituales. Amén. No, pues a mí no. Bueno, fíjese lo que dice la Escritura. Dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Otra versión dice, los mandamientos son una lámpara, las leyes son una luz y las reprensiones son el camino que te llevan a la vida, dice. Las reprensiones te llevan a la vida. Amén. Amén. ¿Cuántas personas se han ido por una exhortación, por un espiritual? Amén. Por una de esas veces que el pastor se desesperó y le dije, no le dije, hermano, y yo, oh, perdón, ya se va. ¿Cuánta gente? Pues lo que hacen es alejarse del camino de la vida. Amén. Más si se van, no sé, rebeldes, pues a donde vayan no lo van a hacer. Entonces, como cristianos debemos cada día buscar tener el contacto suficiente con la luz. Dice, el mandamiento es lámpara y la enseñanza, la ley es luz. Amén, amén. Las instrucciones aquí que se nos da, la ley, los mandamientos son luz. Debemos procurar diariamente estar en contacto suficiente con la luz, suficiente con la palabra de Dios, tomar nuestras decisiones en base a las instrucciones, a las leyes de Dios, a los mandamientos de Dios. Y no nomás tomar nuestras decisiones en base a eso, sino estar decididos a mantenernos firmes en cada decisión que vayamos, amén, haciendo, que vayamos tomando. Porque el ladrón va a querer venir y robar. Amén. Esa decisión, esa convicción, esa firmeza va a querer venir y robar, porque él es ladrón. Y roba también decisiones. De todo roba. Principalmente las decisiones de calidad. Amén. Pero debemos estar decididos a no desviarnos. Dice el Salmo 106. Quiero cerrar. Dice, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Un compromiso serio. A ver, otra versión dice, he hecho un juramento y lo voy a cumplir, dice el salmista. Que voy a cumplir, amén, tus mandamientos, que voy a cumplir tus justos juicios, dice. Hay que comprometerse con Dios, iglesia. Amén. Si es posible un juramento, bueno, un pacto con Dios, porque nadie está exento de tropezar. En 1 Corintios 10:12 dice, mire que el que piense estar firme, dice que mire que no caiga, dice. O sea, nadie de nosotros está exento. Entonces no olvidemos que Dios permite la tentación. ¿Para qué? Para aumentar nuestra fe, para aumentar nuestras convicciones, para mejorar nuestro carácter. Permite las tentaciones para enriquecernos en fe, en carácter. Pero el diablo las usa para otra manera. El diablo trata de entorpecer nuestro caminar en los mandamientos de Dios. El diablo trata de hacernos salir de la luz,
llevarnos por el camino oscuro. Él trata siempre de hacernos caer, Él trata siempre de dañarnos, incluso si puede destruirnos. Amén. Amén. Salmo 119, 110 dice: me pusieron lazos los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. O sea, nadie está exento, hermano, aleluya, de recibir tentaciones. Entonces, en estos tiempos duros, peligrosos, difíciles, debemos estar resueltos a seguir adelante. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Debemos estar convencidos, seguir adelante. De seguro nos queda mucho menos camino que cuando empezamos, aleluya. Amén. Hoy más que nunca debemos permitir que Dios siga iluminando nuestro camino. Seguir las instrucciones de Dios, iglesia, los mandamientos de Dios. Esa luz está todavía, amén, aún con el COVID. Muchos piensan que ya se oscureció. No, aquí hay servicio ahora. Amén. Sigue esa luz encendida. Sigue esa luz encendida. Amén. Y Dios la va a mantener encendida hasta la eternidad. ¿Sabe por qué? Porque su palabra dice, amén, su palabra permanece para siempre. Amén. Amén. O sea, va a tener la luz encendida hasta la eternidad. No se preocupe, pase lo que pase ahorita con el COVID, con lo que pase, ciclones y terremotos y lo que usted quiera. No se preocupe, Dios va a mantener su luz encendida. Va a estar iluminado su camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Va a estar encendida hasta la eternidad. Vamos a un aplauso fuerte, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Póngase de pie. Vamos a orar y despedirnos en esta noche. Vamos a orar a Dios. Vamos a orar a Dios. Levante sus manos al cielo. ¿Y dónde está? Amén. Dice el salmista: juré, dice, y ratifiqué, dice. O sea, declaré un compromiso a Dios. Y eso es lo que vamos a hacer en esta tarde. Levante sus manos, cierre sus ojos y diga: Padre Celestial, en esta tarde te doy gracias por tu Hijo Jesús, que murió por mí en la cruz del Calvario y resucitó por mí. Él es el camino. Yo te doy gracias, Señor, por haberme encontrado con tu Hijo Jesús. Es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Yo te pido, Señor, que me ayudes a seguir por el camino de la salvación. Ayúdame, Señor. Yo declaro un compromiso. Aún lo que pase, yo ratifico mi confianza en tus juicios, que son justos, en tus leyes y mandamientos, que son justos. Gracias, Señor. Amén. Vamos a un aplauso fuerte, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Dios, que necesitamos, Señor. Dios, bendice tu iglesia, bendice tu obra, bendice a cada uno de mis hermanos, bendice, Señor, respalda nuestras decisiones, Señor, basadas en tus leyes, en tus mandamientos, Señor, mi Dios, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Dios. Aleluya. Amén. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Ojalá tuvieran llenos estos sobres. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios.